El fútbol femenino ha evolucionado muchísimo, pero cuando tú empezaste era diferente. Yo lo veía imposible vivir del fútbol. Es una posición muy emocionante y muy chula. La adrenalina del momento de un 1-1, un penalti. ¿Tienes alguna manía así que digas? Tengo más de una, así que he logrado quitarme alguna. A veces hay compañeros que te dicen a la derecha, a la izquierda. También debería ejercitarse mentalmente a los jugadores, ¿no? A lo largo de mi carrera he estado con varias psicólogas en que la gente va a ver el fútbol para desahogarse. Creo que uno de los problemas del fútbol es lo económico y creo que nos estamos olvidando que el porcentaje que llega a ese nivel es mínimo. ¿Cuál crees que es como la mayor pesadilla de los jugadores? Perdí el conocimiento 2 veces en ese partido. De hecho, yo no me acuerdo de nada de ese partido, ni del calentamiento ni nada, porque un niño tiene que jugar más que el otro. Si no hubiese sido portera, ¿qué te hubiese gustado ser? He descubierto algo que pensaba que no me iba a gustar y que ahora me encanta. A nivel medios para el fútbol femenino, para que a lo mejor diese un salto cualitativo. Sí que creo que hay pequeños detalles que igual económicamente no suponen tanto y que creo que son importantes. Y si pudieses darle un consejo a todas esas niñas que te estarán viendo y estarán diciendo wow, quiero ser como ella. Pues que al final es fútbol, puede pasar cualquier cosa. Bueno, bienvenidos a nuestro primer episodio del podcast de Protector. Estamos muy contentos, esperamos que sea el primero de muchos. Muchas gracias a la nave por cedernos este espacio. Y hoy tenemos una invitada que para nosotros es muy especial, no porque sea la primera, sino porque es líder en muchas cosas que vamos a ver ahora. Pater Larqué, ¿qué tal? Hola, gracias por invitarme. Gracias a ti. Estoy muy contenta de que me deis este espacio, este momento con vosotros y nada, eso. Placer nuestro. Bueno, yo quería preguntarte, para empezar, que hasta donde sabemos, tú jugabas al baloncesto y luego te pasaste al fútbol y encima de centrocampista, hasta Sí. donde sabemos. Entonces, que nos cuentes un poco, aparte de tu trayectoria, sobre todo como porque este cambio, encima portera también, que suele pues, ser menos común, entonces que nos cuentes. Sí, bueno, es que he sido desde pequeña una niña muy activa, ¿no? Me gustaba mucho el deporte en general y la verdad es que he probado bastantes deportes. En el que empecé a competir por primera vez fue baloncesto, pues estaba con mis amigas en el pueblo y al final pues eso es lo que me unía a ese deporte, ¿no? El poder practicar el deporte, estar con mis amigas en ese entorno, el divertirme en sí. Y bueno, ya se creó en el pueblo lo que es un equipo, empezaron a buscar para hacer por primera vez un equipo femenino más actual, ¿no? Porque anteriormente ya había habido uno que lo llevaron, que hace poco nos juntamos y eran personas pues, que, jolín, podrían haber sido referentes, pero por desconocimiento, ¿no? Pues claro. En ese momento no pudieron serlo. Y se creó el equipo, estuvimos varios años compitiendo, yo era jugadora, jugaba en el centro del campo, defensa central, un poco de todo, y sí que es verdad que íbamos siempre un poco en cuadro, ¿no? A los partidos, nos faltaba gente. Y yo estaba lesionada y de repente me vinieron a buscar a casa y me dijeron necesitamos una jugadora más que haga de portera, con que vente, que... Y te luciste, y ¿no? ponte. Bueno, empecé a jugué unos cuantos partidos y sí que es verdad que un señor que la verdad es que ya no, que murió hace poquito, me vio jugando y dijo, igual te tienes que plantear jugar de portera. Y bueno, ya desapareció el equipo de mi pueblo y el Zaragoza en ese momento se puso en contacto con el padre de una compañera y le dijo que se venga y que juegue de lo que quiera, de portera o de jugadora. Y en ese momento pues fue la elección y dije, venga, de portera. Y desde ahí ya hasta ahora. ¿Pudiste elegir? Claro. Sí, o sea, fue un poco de qué quieres probar de las dos cosas, ¿no? Y dije, venga, va, pues... Y un poco pues, el panorama en ese momento y dije, venga, yo quería jugar, ¿no? Dije, de portera. Y probé y la verdad es que me fue bien. No te equivocaste, ¿no? No, creo que fue una decisión, a ver, a veces añoro, ¿no? El jugar de jugadora porque me gusta mucho, pero bueno, creo que no ha sido una mala decisión. Bueno, es importante que no te arrepientas. Sí, además hay muchos casos como el tuyo. Creo que Ter Stegen dijo en una entrevista que empezó jugando de, no sé qué era, lateral, y que le pusieron de portero. O sea, no era porque dijeron, no, es que está bien, no, vete de portero porque no corres, o sea, eres lento.
Y mira ahora, Sí, por ejemplo. eso lo he escuchado en más de un portero e incluso porteros profesionales y se te queda ahí esa cosilla de que quieres Sí, jugar, claro. ¿no? Pero de portero y en este caso portera creo que es una posición muy emocionante y muy chula. Qué guay. ¿Qué es lo más emocionante que tú crees que es el portero? Pues a ver, es la adrenalina del momento de un 1-1, un penalti, situaciones que tampoco quiero decir dependen de ti porque al final el partido son muchos minutos, pero son situaciones que ahí es donde también a veces se marca un poco ese trabajo de la semana, ¿no? De todo el tiempo que llevas practicando ese deporte. Yo te quería preguntar si tienes algún como ritual cuando tienes un partido, ¿sabes? Entras, porque es lo típico, manías de futbolistas que si toco el campo con el pie derecho, con la mano, no sé qué, ¿sabes? Antiguo. Sí. O sea, ¿tienes alguna manía así que digas? Sí, tengo más de una, sí que he logrado quitarme alguna, pero sí que es verdad que antes de salir al campo, pues cuando salimos en fila, pues doy un pequeño salto al aire, que eso siempre lo hago. Nos chocamos todas las compañeras y luego cuando voy hacia portería pues doy 3 saltos antes de llegar, toco el larguero, me coloco y ahí es como que debajo ya de la portería, pues mirando el campo y todo, respiras, te colocas y ya cuando pita la árbitra en este caso, ya te liberas y ya adelante, pero todo ese proceso lo hago siempre. ¿Y es intuitivo? O sea, Sí, llega un momento que a mí me sale solo. ¿Y Sí. empezaste a hacer eso por algo en concreto o porque te salió un día y dijiste, pues No, ha sido, a ver, son muchos años, entonces son pequeñas manías que vas adquiriendo, ¿no? Igual desde el principio yo no hacía esto, pero sobre todo, pues por ejemplo los saltos es un poco como Por un nervios, estímulo ¿no? de preparación, de soltar, de relajarte, ¿no? El sentir cómo tienes el cuerpo en ese momento antes de empezar, más que otra cosa, y tocar el palo, pues al final te colocas en mitad de portería, te colocas así para ver un poco la visión de todo y eso. Si por ejemplo decías antes que añorabas como jugar de otras posiciones, si no hubieses sido portera, ¿qué te hubiese gustado ser? A ver, yo siempre exigía que me pusieran en la banda lateral, la verdad es que me gustaba mucho correr la banda, en esos momentos yo era más rápida y la verdad es que me gustaba mucho, me ponían en el medio campo, central, por la contundencia, ¿no? De ir a los balones, no tener miedo, que creo que es una de las virtudes que me llevó a estar de portera, ¿no? No tenerle miedo al balón, porque hay muchas jugadoras que cuando viene el balón se apartan, ¿no? Se retiran, se giran y me gustaría en la banda, la verdad. Ahora a día de hoy no sé si podría estar corriendo para arriba y abajo, pero... Bueno, a lo mejor no 90 minutos, pero 45 revulsivos. Sí, podría ser. De revulsivo sobre todo, cuando ya el rival está ya más cansado. Y en el momento de los penaltis, o sea, te lo juro, a mí me parece como súper tenso, digo, ¿qué se te pasa por la cabeza? Porque al final es lo que has dicho un poco antes, que un delantero si falla, pues como que tiene más oportunidades, pero es verdad que si una portera falla es como que cuesta un gol. Y yo siempre digo, madre mía, ¿qué se les estará pasando por la cabeza? Y para estar tan tranquilos como se les ve, supongo que encima en las gradas también, o sea, escucháis de todo, ¿cómo lidiáis como para estar tranquilos, que no os puedan los nervios, ¿sabes?, en esa situación? Sí, a ver, es peculiar, yo he ido aprendiendo con los años, ¿no? Con los años te vas relajando, sobre todo estos 2 últimos años he aprendido mucho a enfocar. Y cuando nos ha tocado practicar penaltis, porque al final estás en una Supercopa, estás en una Copa de la Reina, estás en distintas competiciones que te exigen llegar a penaltis, pues he aprendido mucho a lo que es enfocarte, ¿no? Te aíslas completamente de todo el resto e incluso entrenando, el aislarte y mirar solo el balón, a la jugadora, analizar la situación, el estar tranquila. O sea, no estar nerviosa, ay, me tiro aquí, no. O sea, porque igual cuando eres más joven, ¿no? Tienes más desconocimiento en ciertos conceptos, pero ahora a día de hoy la verdad es que estoy tranquila, intento analizar la situación en ese momento, relajada, y prefiero que no me hable, porque a veces hay compañeros que te dicen a la derecha, a la izquierda, y es como, ya, si lo sabes seguro, dímelo, si no, no. Si no, cállate. Pero eso, sobre todo creo que enfocarse en la situación, y yo he llegado a un punto de que te aíslas pero por completo, o sea, no escuchas nada y estás... De hecho, la situación es como que se ralentiza. Sí, pero es súper mental, ¿no? O sea, al final vosotros como que entrenáis también mucho físico, mucho, ¿sabes? Pero es verdad que no se enfoca nunca como a este tipo de cosas de
también aparte ya te pregunto, críticas en redes sociales, el ambiente negativo este que hay en los partidos, que yo creo que todos por vivencias propias los hemos vivido, el ambiente negativo que hay, como que también debería ejercitarse mentalmente a los jugadores, ¿no? O sea, ¿tú qué piensas de esto? Sí, a ver... O sea, eso lo haces tú en tu casa sola, ¿no? Bueno, sí, o sea, con el paso de los años aprendes a manejar mucho esa psicología, ¿no? Yo en ciertas ocasiones a lo largo de mi carrera he estado con varias psicólogas en momentos determinados, ¿no? Donde la situación con algún club que he estado pues no era buena o eso, y me ha ayudado también mucho, ¿no? A recapacitar, a pensar ciertas cosas, porque el ambiente también negativo pues no ayuda, pero también tienes que saber manejarlo. Creo que es uno de los problemas del fútbol, que la gente va a ver el fútbol para desahogarse. Total. Jolín, no puedes ir a desahogarte, a gritarle. Es como si una persona que trabaja de administrativa tiene detrás de la silla una persona gritándole todo el rato, tal. No, o sea, está bien, ¿no? Porque los nervios lleva a la gente, ¿no? Esa adrenalina de gritar, pero creo que hay insultos y cosas que deberían de intentar aislarse, porque estamos haciendo nuestro trabajo. Claro. Y ya no es que tengas la capacidad de no escuchar, sino creo que es desagradable, porque es un ambiente también donde hay muchos niños y niñas, y creo que tiene que ser algo un poquito más educativo. Entiendo los nervios, todos tenemos los nervios, yo también meto gritos en el campo porque te pones nerviosa, pero no me pongo a insultar a una compañera porque ha fallado, ¿no? Somos personas, no somos máquinas, y podemos cometer un error porque está la incertidumbre siempre de todo, no te puedes anticipar a ciertas cosas. De hecho, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que, por ejemplo, cuando hemos hecho algún torneo, cuando hemos ido a algún torneo, la mayoría pues son de estos cadetes o más pequeñitos, ya me parece mal que la gente insulte como en campos de profesionales, pero a nivel fútbol base es que es muy heavy. O sea, tú ves a mucha gente con actitudes como súper feas hacia niños, que al fin y al cabo están aprendiendo, tan siquiera son profesionales. O sea, no sé si por ejemplo tú has visto como algo por el estilo, o qué te parece que a lo mejor que a nivel más fútbol base, padres, niños, que haya este ambiente que al fin y al cabo no es nada positivo. Total. Sí, yo lo he vivido como jugadora, lo he vivido, o sea, ¿Cuando de eras hecho... pequeña o ahora? No, cuando era pequeña no, porque no había esa afición, de hecho, Claro. al baloncesto no había tanto público y tal, pero sí, tanto como jugadora como siendo entrenadora, o sea, lo he vivido. Y es desagradable porque un partido que recuerdo, que es algo que me marcó, en un campo, no voy a decir cuál, la gente es como muy agresiva, muy pretan un montón a las jugadoras y tal. Y claro, se estaban viniendo arriba con una compañera que era jovencita, tenía 18, 19 años, y claro, me tuve que girar y dije, ¿cómo corto esta situación? Porque la pobre estaba pasándolo incluso mal, ¿no? Y, jolín, estás jugando a fútbol, tienes que divertirte. Claro. Y me dio por girarme y decirle, es un poco de educación. En ese momento me pusieron la cruz a mí, pero bueno, yo liberé a mi compañera, ella pudo relajarse. A mí la verdad es que yo me aíslo más de estas situaciones y fue muy agresivo, pero me ha tocado también vivirlo como entrenadora, ver a padres. Yo he llevado equipos de iniciación, pre-benjamín, benjamines, y dices, ¿cómo puede ser que haya esto? Yo hablaba con padres de los que he llevado, y yo sobre todo decía, tranquilidad, que disfruten y que se lo pasen bien, que, jolín, no se están jugando nada. Es que es un deporte donde ellos tienen que disfrutar, tienen que desfogar. Van al colegio a aprender, aquí vienen a disfrutar, ¿no? Total. Y ves actitudes que dices, jolín, no puede ser, que creo que uno de los problemas del fútbol es lo económico, ¿no? O sea, se mueve tal cantidad de dinero que creo que los padres inconscientemente quieren que sus hijos lleguen a ese nivel para tener ese nivel económico, ¿no? Y creo que nos estamos olvidando que el porcentaje que llega a ese nivel es mínimo. Entonces creo que hay que centrarse en que los niños y niñas estén bien, y ya de ahí, o sea, si va a despuntar, despuntará seguro.
O sea, con el paso de los años, es que yo he entrenado a niños que igual con 5 años no iban casi al balón, tal, eran más flojitos, y de un año para otro se ha convertido en el mejor del equipo. Y dices, es que hay que tener paciencia y hay que enseñarles, hay que formar. Y creo que en la base es donde principalmente tiene que haber ese foco a lo educativo y a lo formativo, y que sobre todo el nivel de los entrenadores sea bueno, ¿no? No poner a cualquiera, que en muchos momentos es lo que pasa porque no encuentras entrenadores, claro, los que más nivel tienen. Incluso pues, que el propio entrenador dice, yo quiero ganar. sí, también, o sea, Sí, a mí me ha pasado, con el mismo, en la misma edad, competir entrenando entre varios equipos y, jolín, un niño buenísimo, no quitarlo del campo en todo el partido, y yo rotaba a todos. Para mí más o menos todos jugaban lo mismo, o sea, yo llevaba el tiempo y bueno, igual alguno jugaba 5 minutos más, 2, 3, pero más o menos intentaba equiparar el tiempo porque vienen a jugar, a divertirse, porque un niño tiene que jugar más que el otro. Claro. Sí, es que entonces ¿qué les estoy yo transmitiendo a ellos? Entonces creo que es sobre todo eso, ¿no? Educar, y creo que he tenido suerte en los equipos que he entrenado. Estoy muy contenta con los grupos que se han generado y creado, y no sé, es que he vivido muchas experiencias en ese aspecto educativo que a mí me gusta mucho, y es que es la base. Quería comentar un tema, o sea, dentro lo que es el fútbol base, creo que es como un mundo súper desconocido para todo el mundo. Y hay como muchas cosas que son muy malas para los niños, sobre todo en este caso, y una de ellas, que encima yo personalmente tengo mi hermano pequeño jugando al fútbol, aparte de las críticas, los padres, las gradas, esto que acabamos de comentar y tal, es el tema de las suplencias. O sea, titularidad sí, no, al final los niños que salen menos sufren un montón, no se sienten válidos, y creo que es un punto como bastante interesante que creo que puedes como comentar a ver qué te parece y tal, y qué consejos les darías como para lidiar también con este tema de que pues al final si sales menos sales más, ¿sabes? Como este enfoque hacia eso. Bueno, creo que la forma de enfocarlo sobre todo tiene que ser por parte de los entrenadores, ¿no? De esa visión, porque no siempre ser suplente es malo. O sea, hay que analizar siempre todo y tienes que saber, jolín, igual para jugar 90 minutos un jugador o jugadora no que no valga, sino que no da ese potencial que tiene, incluso saliendo de suplente te puede dar un potencial brutal. A mí me ha pasado que he compartido, bueno, tanto entrenando a jugadores en este caso y compañeras que he tenido, había gente que salía desde el banquillo y era una barbaridad lo que te podía aportar y dar. Entonces, no es malo ser suplente. O sea, todo el mundo participa del logro final, porque el nivel que tú vas entrenando ayudas a tus compañeras a tener un nivel superior, tú a un nivel mejor. Entonces, a veces es cuestión de perspectiva. Creo que sobre todo en la base hay que repartir más los minutos. Tema de titularidad creo que tiene que moverse más todo. Pero no hay que tomarse la suplencia como algo malo, ¿no? Que de repente te sientan un partido y es como ya, sobre todo en niños y niñas, que ahora mismo están las cosas como están, se toma como algo súper negativo. Bueno, pues no es negativo, tu compañera también tiene que jugar. Es la repartición de minutos, sobre todo en la base. Creo que tiene que ser, como he dicho, educativo y formativo. Tiene que repartirse más, evidentemente que igual para que otras compañeras o compañeros exploten necesitan de otros, y hay que a veces mover las piezas, pues es más complicado. Pero que haya una variabilidad, ¿no? Ahí en esos 11, en esas categorías, porque bueno, vale, vas a quedar primero, ¿qué te van a dar? Si asciendes o vas a conseguir algunas cosas o tal, te lo puedo comprar un poco más, ¿no? Pero creo que el objetivo final de todo esto tiene que ser que la mayor parte de tu equipo esté contento, o que se lo haya pasado bien, o que haya aprendido algo, ¿no? Cada uno se lleva una parte. Evidentemente es muy complicado tener contento a todo el mundo, pero creo que en la medida de lo posible siempre hay que, sobre todo, hacer partícipes a los padres de ello.
Claro. ¿no? Y para eso también hay que ser ejemplo como entrenador, entrenadora y poder transmitirlo bien, ¿no? No siempre, jolín, sí. O sea, hay 10 partidos, en los 10 partidos igual no juegas ninguno de titular, pero igual si le das 2 partidos a una persona de titular y el resto no significa que no juegue, sino que va a jugar, igual la mentalidad de esa persona cambia. Empieza a jugar mejor, por ejemplo. ¿Crees Claro. que eso es porque hay como demasiada competitividad y en verdad es como que no tendría por qué ser así? O sea, tanto con los padres, que es como, no, mi hijo sale más, entonces es mejor que el tuyo. Y en el banquillo, o sea, porque yo lo vivo en el ambiente así del fútbol, que es como mi hijo sale más, es mejor y tal. Y no, en verdad, pues igual es un tema, el entrenador lo quiere así, por lo que sea. Y yo creo que es un poco por la competitividad esa que hay, que no llego a entender, o sea, no sé si piensas que es por eso también. Sí, ¿no? hay mucha competitividad, pero creo que se utiliza el fútbol a veces como un medio de desahogo y creo que lo acaban utilizando más los padres Sí, o la gente que va a verlo y lo rodean, los familiares, amigos, lo que sea. No sé por qué. Sí que es verdad que creo que la gente cada vez más necesita liberar y lo hace igual de la forma que no es la más adecuada, pero deberíamos de enfocarlo desde una perspectiva diferente, porque la competitividad, bueno, está bien ser competitivo, ¿no? Que Pero sea eso es sano. una competitividad positiva, ¿no? Claro. De que te hace ser mejor, pero si te hace estar mal, igual no es rentable Ya, Sobre todo- psicológicamente. y sobre todo si eres un niño. Pues yo me acuerdo que de pequeño cuando jugaba, es lo que tú has dicho, cuando me ponían de titular, no sé si jugase mal, pero la acababa peleando porque me ponía nervioso. Tenía un balón y la perdía yo Claro. solo, y si jugaba de suplente, ahí ya no, ahí era otro jugador distinto. Entonces, a nivel niños me parece que es súper importante eso que has dicho, pero luego, por ejemplo, a lo largo de tu carrera, como que has ido alternando titularidades y tal, y ya es como vas creciendo y te vas desarrollando y vas pensando un poco diferente. O sea, ¿cómo has aprendido a lidiar con esto? Porque ahora como que estoy más en el foco, tengo otra visión de las cosas, que a lo mejor alguien que es más joven no. Sí, a ver, he cogido la profesionalidad un poco tarde, ¿no? Para la edad que tengo. Esa es mi opinión, ¿eh? Sí. Entonces, como que siento que la he cogido tarde porque ahora es cuando empieza a tener todo un nivel más de... es un trabajo. Antes igual era más diversión y igual sí que era quiero jugarlo todo sí o sí, pero con los años también te vas dando cuenta de que tienes que mantener bien la cabeza. Entonces tampoco, evidentemente que a todo el mundo le fastidia no jugar. Todo el mundo queremos jugar más minutos, tener lo máximo posible, pero hay que saber lidiar con ello y saber qué función y qué papel tienes dentro de... no sé, en ese aspecto es que es la cabeza, o sea, es muy importante y para eso creo que tienes que estar rodeada también de gente que sea psicológicamente fuerte o que te ayude, porque todo el mundo tenemos esa recaída, ¿no? Sí, ese ese momento de bajón, ¿no? bajón. Entonces el tirar ahí de la compañera a veces hacia arriba y no sé, ¿sabes? Y una pregunta te quería decir yo, o sea, claro, el fútbol femenino ha evolucionado muchísimo, pero cuando tú empezaste era diferente y preguntarte qué te motivó o quién como a dedicar tu carrera profesional al fútbol y también me interesa saber, o sea, cómo se lo tomó tu familia, ¿no? Porque es verdad que antes también los padres eran como más estrictos, o sea, carrera, tal, o sea, si tus padres te apoyaban en ese sentido, porque al final, claro, decir que me voy a dedicar al fútbol y en un mundo tan desconocido como el fútbol femenino, o sea, cómo lo llevaron tu familia, tú y tal, o sea, un poco la historia. A ver, yo lo veía imposible vivir del fútbol, o sea, era ocio, ¿no? El divertirte, pasarlo bien haciendo lo que te gusta, pero en ningún momento yo me había planteado que iba a ser profesional y iba a vivir de ello 100% y dedicarme en la gran mayoría del tiempo a ello. En el Zaragoza, bueno, estaba en casa y allí era fácil, ¿no? Lo que hice fue, pues, seguir estudiando, evidentemente. Ahí en ese momento antepuse los estudios, me saqué mi carrera y rechacé estar en el primer equipo en 3 temporadas hasta que en el cuarto de carrera dije, bueno, ahora sí que lo puedo sobrellevar todo mejor, ¿no? Y eso. ¿Lo compaginabas? Sí, lo compaginé en ese momento, sí, en el último año, pero nunca pensé que iba a ser profesional, sino igual ese foco lo hubiera hecho de otra manera y hubiera intentado los anteriores años también, ¿sabes?, Claro. compaginarlo.
En el momento que yo decido salir de casa es cuando ya doy un paso más hacia adelante, me voy a Badajoz, al Santa Teresa, pero seguía sin ser profesional. Entonces ahí mis padres sí que al principio como que no lo veían mucho porque económicamente pues era lo que era, pues la gran mayoría de equipos te ponen en casa, compartes casa con compañeras y luego tienes algo económico que te dan, pero claro, algo económico con lo que pasas el mes y en ese momento igual lo pasabas mejor. Ahora mismo si me diesen el mismo dinero necesitaría más, ¿sabes? Porque es imposible económicamente. Pero bueno, ahí ya después de esa temporada decidí de hecho volver a casa, intentar ayudar al Zaragoza a ascender, tal, quedamos campeonas. Ahí en ese momento yo seguía sin creer que podía vivir de ello, hasta que acabó esa temporada y vino el Rayo Vallecano y me contactó. Ya la propuesta era más profesional económicamente, era vivir de ello. Y ahí sí que, bueno, fue el paso a algo más profesional, ¿no? De ahí ya el Alavés también fue un paso, el Alavés tiene también equipo en primera, los recursos que tenía allí en Vitoria también estaban muy bien. Y me quedaba la espinita, ¿no? de algo más, sí, esto estaba siendo profesional, pero no terminaba de... A ver, sí, yo me cuido mucho, intento ser lo más profesional posible y eso. Y bueno, volvió a aparecer el Atlético de Madrid, que en su día ya había habido, ¿no? Palabras, habíamos hablado y tal. Y apareció cuando yo estaba en un momento de mi etapa que pensé hasta dejar el fútbol, porque ya económicamente, psicológicamente, físicamente crees que no te compensa. Y apareció el Atlético de Madrid y dije, bueno, creo que es una oportunidad que hay que aprovechar, hay que tirar hacia adelante. Y la verdad que ha sido un salto, ¿no? Los recursos que tiene el Atlético de Madrid, es que estos 2 años me siento totalmente profesional, o sea, anteriormente no digo que no lo fuese, pero ahora es diferente, ¿no? O sea, me dedico a ello 100% y es que son otros recursos. O sea, vamos allí, comemos allí, tenemos nuestro propio gimnasio que es solo para el femenino, tienes los fisios, tienes aparatos para la recuperación de lesiones, es que es un salto en muchos aspectos y es una pena que muchos equipos no los tengan porque es que es el simple hecho de llegar allí, tener tu ropa preparada, no tenerte que preocupar más que de estar tú bien, de cuidarte tu alimentación, entrenar y descansar, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, estos 2 últimos años es cuando más profesional me he sentido. Qué guay. ¿Ese ha sido tu mayor, digamos, impacto a nivel... O sea, no sé cuál ha sido tu mayor impacto a nivel de fútbol, que llegas a un sitio y digas, wow, esto me ha descolocado? O reto, algo muy importante. A ver, yo quería vivir algo más. El venir al Atlético de Madrid ha sido dar un paso en llegar a competir en la Copa de la Reina, en la Supercopa, intentar entrar en Champions jugando la fase esa previa. Es que es diferente, o sea, que con otros equipos, sí, bueno, con el Zaragoza en su momento llegamos a una final de Copa de la Reina, yo era muy joven, era en 2008, o sea, que estoy hablando de hace ya bastante, y era una final en Zaragoza-Español en ese momento. Madre mía. Y ahí no se palpaba esa profesionalidad de ahora, es totalmente diferente. Y ahora poder palpar más competiciones de cerca, es que dices, jolín, esto es lo que quería, ¿no? Al menos experimentar el que es estar en el alto nivel, el poder luchar por cosas más grandes. Si no hubiese sido te hubieses enfocado en el mundo del fútbol, o sea, tú que estabas estudiando, ¿qué hubieses hecho? ¿No? Bueno, yo estudié magisterio de primaria en educación física y la verdad es que me gusta mucho. Por eso siempre que he podido he entrenado equipos, he entrenado porteros, me encanta todo lo que está relacionado con la educación y la formación, creo que es muy importante. Pero también es verdad que estos últimos años, cuidándome cada vez más, he descubierto algo que pensaba que no me iba a gustar y que ahora me encanta, que es la alimentación.
Entonces, a lo largo de este tiempo no he parado de estudiar, me he sacado el UEFA C, el UEFA C de porteros, tengo también en su día me saqué el nivel 1 de fútbol, tengo de entrenamiento personal, estoy ahora con un curso de nutrición y ahora me estoy planteando el sacarme la carrera de nutrición. O sea, no he parado de estudiar y creo que también todo lo que he estudiado está enfocado a lo que es mi trabajo en este momento. Y la verdad es que me encanta, o sea, tanto la rama de la educación como de la alimentación en este momento me parecen súper interesantes y es algo a lo que no le cierro la puerta el día de mañana. Una cosa que sufren mucho en el fútbol base también es el tema como de la diferenciación física, ¿no? ¿Y crees que, o sea, están concienciados también los niños tema alimentación? O sea, justo por hablar un poco de esto, porque igual algunos niños por sus padres pues sí que comen mejor y tal, otros menos, y al final creo que es muy importante la alimentación, tanto entrenar físicamente. Sí. Pero el fútbol base más, porque luego cuando te haces mayor ya sí que te interesas más en come fruta, en come verdura, pero a los niños, ¿sabes? Sí, a ver, yo por mi propia experiencia creo que la alimentación es muy importante porque creo que también los tiempos han cambiado mucho y antes y ahora es que ahora mismo tienes a tu alcance un montón de productos que igual no son lo mejor y habría que tratarlo. Yo siendo entrenadora sí que lo he intentado trabajar, el intentar dar a vuestros hijos antes de un partido pues esto o esto, intentar que, ¿sabes?, enfocar porque al final son hábitos de vida saludable, ¿no? Y son cosas que, como tú bien has dicho, cuando eres ya más mayor las tienes más en cuenta, pero cuando eres joven no les das importancia. Y yo llevo cuidándome ahora mismo, llevo 6 años con un nutricionista trabajando, con José, y la verdad es que ha cambiado mucho todo. O sea, he descubierto igual cosas que no, en ese momento no hubiera comido y ahora como, y sabes cómo te ayuda eso antes de un partido, antes de un entrenamiento, la recuperación. Es que hay cosas que son muy importantes, sobre todo cuando practicas un deporte. Es que los nutrientes que tú consumas te van a ayudar o te van a restar. Y es muy importante, igual que la suplementación en este caso, sobre todo en alto nivel, es necesaria, pero también con profesionales que te guíen y que te ayuden en este caso. Entonces, creo que los hábitos de vida en general tienen que transformarse porque ahora hay mucha tecnología, el que los niños y niñas salgan a la calle igual no es como antes, ¿no?, que estabas todo el día en la calle jugando y ahora les cuesta más salir. Y sí, tiene que haber un cambio sobre todo nutricional. Vale. Sí, cambiando un poco de tema, Sí. Bueno, o no. Es decir, hay una pregunta que me acaba de surgir ahora, que es, cuando acabes de ser, digamos, futbolista, luego qué va a ser después, porque has dicho que has sido entrenadora, no sé si a lo mejor cuando acabes vas a querer ser entrenadora o a lo mejor no tiene nada que ver con el fútbol o más en la parte de nutrición, no lo sé, me interesa un poco, ¿eh? Sí, a ver, algo que creo que no se ve dentro del fútbol, desde fuera vamos sobre todo, es el sacrificio que se hace. Sales de tu casa, estás lejos de tu familia, de tus amigas, de todo tu entorno. Incluso relaciones las tienes a distancia porque no puedes, ¿no? O sea, que viajas sí, mucho también. Sí, luego, claro, no es como otros trabajos que tú tienes, trabajas de lunes a viernes o de lunes a sábado en tal horario, tal. No, aquí puede ir cambiando. La jornada es el sábado, es el domingo y que lo sabes, con 2 semanas de antelación o 3, dependiendo de las competiciones y de las cosas, te tienes que estar todo el rato adaptando, ¿no? Entonces, muy sacrificado, te pierdes muchas cosas. Bodas, ahora por ejemplo amigas que están teniendo hijos, pues te pierdes muchas cosas, es algo súper sacrificado en ese aspecto. Entonces el día de mañana yo no sé qué vínculo voy a tener con lo que es el fútbol. Me gustaría no desvincularme, pero por ejemplo el pensar ahora mismo en ser entrenadora, dices, es que el día de mañana cuando lo deje creo que quiero por lo menos una temporada estar en donde yo elija, disfrutar de un descanso, sobre todo psicológico, ¿no? Sí. De poder, quiero ir a casa, pues voy a ver a mis padres, quiero quedar con mis amigas,
me apetece viajar aquí, allí. Es que al final cambias tantas cosas que dices, en algún momento te apetece también parar, ¿no? Y yo creo que el día de mañana, no sé qué será, pero en algún momento también quiero tener ese tiempo para mí. Qué guay. Está muy bien. Y cambiando un poco de tema, no sé, por ejemplo, hablamos antes del fútbol femenino y de que, por ejemplo, cuando llegaste al Atleti viste un salto como muy grande. O sea, ¿crees que, por ejemplo, bueno, las respuestas seguro que sí, pero ¿cómo crees que se podrían implementar a nivel medios para el fútbol femenino para que a lo mejor diese un salto cualitativo? Es decir, ¿qué cosas crees que se podrían mejorar a nivel técnico, instalación, qué sé yo, a nivel fútbol femenino? A ver, ahora mismo no sé muy bien en qué nivel están los clubs femeninos en general, pero creo que hay pequeños detalles que son importantes y sobre todo lo he experimentado aquí. Y una cosa que parece una tontería, como es el que te laven la ropa, ¿no? El llegar al vestuario, que tengas tu ropa, que tengas tus cosas y que no te tengas que preocupar de, ay, ahora tengo que ir a casa, tengo que poner la lavadora rápido para tener la ropa para mañana. Yo no sé ahora mismo los equipos cómo están, pero a mí me ha tocado hacerlo. Entonces es como siempre ir corriendo, hacer las cosas. Entonces eso es un salto de calidad que parece una tontería, pero en el Atlético de Madrid el llegar y tener la ropa ahí ya preparada es como una cosa menos de la que te tienes que preocupar. Entonces, ya fuera, por ejemplo, en el Atlético de Madrid también comemos allí. Entonces, terminas de entrenar y ya no tienes que estar pensando qué me voy a hacer de comer, no, o sea, que tienes tu comida allí, te duchas o tienes que pasar por fisio o lo que sea y vas allí, ya comes, tal. No sé hasta qué punto luego hay cosas que se las pueden permitir los clubs, pero sí que creo que hay pequeños detalles que igual económicamente no suponen tanto y que creo que son importantes, sobre todo pues, el tema de la ropa, ¿no? Un gimnasio, bueno, pues económicamente igual sí que también es un poco igual fuera del alcance de algunos clubs, pero siempre hay alguna forma de poder tener ese material, esos recursos. Todos los clubes no van a poder tener los mismos recursos, pero creo que si nos vamos acercando poco a poco, también el nivel de la competición puede dar un salto, porque es lo que te digo, que es que hay cosas en las que ya no tienes que pensar y que es igual un trozo de tu cabeza que ya no tiene que estar pensando en ello. Y que además te da ese toque como más profesional, que es lo que debería ser, porque parece una tontería llegar y que tengas tu ropa lista y que luego te la quites y no tengas que estar pendiente, me la tengo que llevar a casa, y me parece algo que es el típico detallito que no te das cuenta en un primer momento y luego dices, esto se valora como mucho. Que marca la diferencia un poco. Totalmente, o sea, incluso en los viajes fuera de casa llevas lo que tú necesites, o sea, las botas, chanclas, los guantes y todo, la ropa de jugar, de calentar, todo eso se ocupa en los O sea, tú coges las botas y las dejas ahí. Sí, o sea, nos ponen la bolsa, dejamos todo y tú lo tienes en tu sitio cuando llegas al entrenamiento o partido o lo que sea. Es un gusto eso. Sí, o sea, eso es que son detalles que parece que no, pero ya permites que la jugadora, en vez de preocuparse de eso, se preocupe de lo que va a tener que hacer, ¿no? En el partido. El estar pues, con análisis del rival, pensar, enfocarte, la alimentación, todo, incluso pues, un nutricionista también hay, si necesitas cualquier cosa, el médico, los fisios. ¿Psicólogos hay? O sea, ¿tenéis acceso a psicólogos? Yo no he tratado... Uy, el micro. Yo no he tratado en ese aspecto, no he preguntado al club, no sé si el medio existe a nuestro alcance en este aspecto. No sé si alguna compañera, yo siempre que lo he hecho ha sido a través del sindicato de AFE, que yo, o sea, por años anteriores sé que lo tenía allí y he utilizado ese recurso, la verdad. Qué guay. Entonces, a nivel de club no he preguntado, ¿sabes? Ya. No, era más curiosidad que otra cosa. Bueno, sí. Yo sí que voy a desviar un poco porque para ti, bueno, ¿cuál es la mayor pesadilla en el fútbol? Que yo creo que para todos los jugadores son como las lesiones, ¿no? Sí. O sea, ¿tú dirías que es eso o que es, por ejemplo, otro tema que hayamos hablado o que no? ¿Cuál crees que es como la mayor pesadilla de los jugadores? Pues a ver, creo que la lesión es algo bastante traumático, depende de la lesión que tengas. Tengo compañeras que ahora están lesionadas por un periodo más largo de tiempo
y es duro. Claro, sobre todo por el cuándo voy a recuperar, no voy a poder jugar, esa presión también, ¿no? Sí, claro, los tiempos de cada persona son diferentes. Entonces, dependiendo de la lesión y de la persona, de lo que se cuida, de su anatomía, es que influye todo. Y sobre todo a mí ahora una lesión que tuve hace poco, que fue un golpe en la cabeza, eso sí que fue un poco traumático en ese momento de no saber los tiempos, ¿no? De saber cómo va a reaccionar el cuerpo, cómo va a avanzar, cómo te sientes, o sea, cada día es un mundo, hay días mejores, hay días peores. ¿Cómo fue ese golpe? O sea, cuéntanos un poco qué pasó, y yo sobre todo como que me interesa el procedimiento de los médicos también para recuperarte, porque creo que los golpes de cabeza, no sé si lo piensas, pero hay un poco de desinformación, o que gente no se lo toma como tan en serio, a no ser que sea muy grave y tal. Entonces hablar un poco de qué te pasó a ti y cómo lo has llevado y tal. A ver, hay bastante desinformación. Yo hace unos años ya tuve un golpe en la cabeza, o sea, no fue un golpe directo en la cabeza, pero sí que fue un movimiento demasiado brusco, ¿no?, de la cabeza, donde yo de hecho perdí hasta el conocimiento. Jugué el partido, de hecho fue contra el Atlético de Madrid, perdí el conocimiento, o sea, yo no me acordaba, perdí el conocimiento 2 veces en ese partido, de hecho yo no me acuerdo de nada de ese partido, ni del calentamiento ni nada. Wow. Y en ese momento sí que es verdad que por la situación estuve una semana sin entrenar aparte, pero después de una semana ya empecé a entrar poco a poco tal, y al final pues volviendo a la competición, ¿no? Y ahí sí que fue un poco más locura, había más desinformación, y aún a día de hoy creo que hay bastante desinformación. Y en este caso fue diferente, porque fue un pelotazo, ¿no?, un rebote de un balón, o sea, una compañera en situación de juego, de partido, chutó, y yo estaba a 1 metro más o menos del palo, entonces el balón rebotó y me dio en toda la sien. Y allí en ese momento caí al suelo, porque sentí un dolor muy, muy, muy grande, o sea, como si, no sé, sentí un dolor que no podía, o sea, en ese momento no podía ni reaccionar. El doctor vino rápido, quería que le contestara, pero yo no podía. Sentía tanto dolor, ¿no?, que no podía, tuve que esperar un rato que se me pasara. No perdí el conocimiento ni nada, pero sí que es verdad que el dolor fue muy fuerte. Entonces ahí ya me salí. Me retiraron, estuve pues haciendo alguna prueba con el doctor, tal. Bueno, y al día siguiente pues llegué allí, me hizo otras pruebas, tal, y yo que, pues, como todas las jugadoras, creo que somos un poco brutas para esto, ¿no?, que no sabemos parar, no sabemos decir que no, decidí también entrenar, ¿no? Entrené, y allí sí que es verdad que fue cuando ya noté de ese día para el siguiente, me empecé a encontrar muy, muy, muy mal, tal, el doctor me hicieron pruebas, me estuvieron observando, tal. Nunca me había pasado, me encontraba como si en la cabeza, como si llevara tapones, como si, no sé, un dolor, o sea, era una sensación muy extraña. Por el golpe del día anterior. Por el día, sí, o sea, creo que el problema fue que yo entrené al día siguiente porque no fui consciente de que yo había recibido un pelotazo y de las consecuencias que podría haber, pero porque las jugadoras no pensamos en las consecuencias. Lo que queremos claro, es que ahí siempre... estás pensando como quiero volver a jugar lo antes posible. Claro, entonces ¿no? ahí estoy bien, tal, hacia adelante. Y claro, pues en ese aspecto no fui responsable en no parar, ¿no? Y me dio ese bajón, estuve creo que hasta después de 10 días, no fue cuando sentí que esa situación de casco en la cabeza me desaparecía, y fue duro porque me encontraba bastante mal. Yo tengo un perro, lo bajaba a pasear y andábamos 20 metros y me tenía que volver a casa de que me encontraba mal, me encontraba como mareada todo el rato, esa sensación de llevar un casco que me aislaba, el sol me molestaba, el sonido en general me molestaba. Qué fuerte. Era una sensación bastante abrumadora, ¿no? Y sí que el doctor estuvo muy encima en ese momento, me hicieron las pruebas que me tenían que hacer, salieron bien, pero eso, hasta que no desaparecieron todos los síntomas, no volví a entrenar. De hecho, la vuelta fue poquito a poco, estuve más de un mes, no te sé decir exactamente, pero 3 semanas seguro, y a las
3-4 semanas ahí intenté hacer algún ejercicio, pero nada, eran ejercicios súper simples para ver la sensación de la cabeza, ¿no? Sobre todo ante diferentes estímulos. Pero fue desagradable. Sí, sobre todo también incluso pensando a nivel rendimiento. Sí. Oye, a lo mejor yo estoy bien y te tiran un balón y calculas mal y te la comes. Sí. Literal. ¿Y qué te parece el protocolo? Estas famosas 2 preguntas que, bueno, para quien no lo sepa, cuando hay un golpe pues se hacen 2 preguntas, ¿no? ¿Qué día es hoy? ¿Qué hora es? ¿Te parece como que se queda un poco corto o, sabes, porque no sé? A ver, a mí no me parecen, como jugadora, ¿no? De que al final hay veces que parecen todos los días iguales porque realmente pues el trabajo es el que es, ¿no? Y igual no estás pendiente del día que es. Y igual no contestas a la pregunta, igual no porque no quieras, sino porque no la sabes en ese momento, ¿sabes? No sé hasta qué punto eso es lo mejor, ¿no? Porque yo cuando perdí el conocimiento en su día, yo no me acuerdo de nada, así que es verdad que una compañera me decía, claro, con la que mejor me llevaba en ese momento, yo le decía todo el rato, le hacía preguntas, ¿no? ¿Qué día eso? Yo cosas así, que sí que es verdad que en ese momento pues lo que pasa es que había tanto desconocimiento y de eso no me acuerdo, o sea, le hacía todo el rato las mismas preguntas yo a ella, que ahí sí que es verdad que fue más cantoso, ¿no? Pero claro, a mí, no sé, después del pelotazo el último, me hubieran preguntado la fecha, le diría, pues no lo sé, pero porque no me duele, ¿sabes? O sea, que igual se me pasa, me levanto y sigo. Claro. Que en ese caso ya no me acuerdo ni si quise seguir, posiblemente sí, ¿sabes? Cuando se me pasará el dolor, porque somos así, ¿sabes? Claro. Sí. Pero igual le contesto la pregunta y sigo jugando, entonces no sé hasta qué punto eso te dice exactamente el nivel de lo que es el golpe. Sí. Y bueno, ya por acabar, porque se nos va el tiempo, o sea, yo podría estar bastante más. Yo también. Pero bueno, ya nos has hablado un poco como de Patri Arqué como futbolista y demás. ¿Cómo te definirías como persona en general? Bueno, a ver, a día de hoy me considero bastante responsable en el aspecto de la profesionalidad. Me gusta mucho cuidarme, me gusta ser consciente de las cosas, o sea, con los años he aprendido a ser sobre todo eso, ¿no? más responsable y constante. O sea, siempre buscar esa progresión, esa competitividad, ese ser mejor tú, ¿no? O sea, si cuanto más mejor seas tú, más puedes ayudar a las personas que hay al lado. Y creo que sobre todo un crecimiento personal, ¿no? He madurado en muchos aspectos que pensaba que no iba a madurar y que me han ayudado mucho. Y dentro del fútbol creo que eso me ha ayudado mucho, entonces creo que lo defino más como responsabilidad y constancia. Y si pudieses darle un consejo a todas esas niñas que te estarán viendo y estarán diciendo, wow, quiero ser como ella, ¿qué les dirías en general? O sea, consejos tuyos propios de esto del fútbol. Pues que no le den más importancia de lo que tienen al fútbol. O sea, el fútbol al final se le da una importancia tan grande que creo que no hay que dársela. No deja de ser un deporte donde tienes que divertirte, pasarlo bien y sobre todo aprender, ¿no? Si tienes nivel para llegar a lo más alto, llegarás. Lo único que tienes que hacer es aprovechar cada situación, cada momento, aprender todo lo que puedas. No solo aprender de los profesionales, a veces el aprendizaje lo tenemos más cerca. De cada persona podemos aprender una cosa, o sea, de las compañeras, de igual cómo conduce esta compañera, cómo se desmarca el espacio, tal. Entonces, es fijarse siempre, observar los pequeños detalles de todo, el querer ser mejor, pero compitiendo con una misma. O sea, cuidarse los hábitos, ¿no? De alimentación, de entrenar, no mires lo que está haciendo la persona de al lado, mira lo que estás haciendo tú, qué puedes hacer tú. Y a partir de ahí ya para adelante, pero sobre todo no dar más importancia a ciertas cosas, sino pensar sobre todo en ser mejor como persona y que mentalmente puedas ser más fuerte para que nadie te pueda hundir. ¿Qué te parece jugar con Protector? O para alguien que no lo conozca, explícales qué es. A ver, ¿Y por qué lo necesitan? ¿Y cómo lo conociste? Bueno, lo conocí a través del golpe en la cabeza.
que cuando os pusisteis en contacto conmigo para usarlo y bueno, creo que todo medio de protección es bueno y la verdad es que decidí probarlo, a ver qué tal. Es cómodo, no me molesta, o sea, no, es como si, no, o sea, como si llevas la cinta del pelo o cosas así, es cómodo, ¿no? Y bueno, la verdad es que es irónico, pero a través del golpe y ponerme el protector he tenido varios encuentros con balones, ¿no? Y me ha protegido, o sea, haciéndolo específico en portería sobre todo, cuando trabajamos las porteras, ahí hay muchos balones muy potentes y ha habido rebotes del palo que me han dado y el protector es el que me ha protegido, ¿no? Incluso un balón aéreo en un entrenamiento, salí al balón aéreo contra una jugadora que me cabeceó la cabeza, que justamente iba yo de lado, y el protector bueno, absorbió la gran mayoría del golpe, o sea, lo único que me hice fue un chichón en la zona donde no me daba, pero me absorbió todo el golpe, o sea, fue genial. Porque yo decía otra vez, no puede ser, fue casi seguido del anterior golpe. Y la verdad es que, bueno, me pusieron aparte por si acaso, esta vez nos forzamos y súper bien, o sea, se quedó en un susto, pero ya te digo, súper cómodo. Claro, como has dicho, como que antes de utilizarlo igual tenías más normalizado el recibir estos golpes y al tener pues este susto y tal y empezar a utilizar la cinta, como que dijiste, joe, en verdad recibo un montón de golpes más, o balonazos o lo que sea, como que eres más consciente después, ¿no? Eso es, o sea, soy más consciente, tanto yo como mis compañeras, ¿no? Cuando hago un balón, de repente me da la cabeza y es como, menos mal. Y digo, pues sí, ¿sabes? O sea, creo que es lo que te digo, que todo medio de protección es importante, sobre todo el tema de la cabeza. Es que la cabeza es... Yo después de lo que he vivido, es todo. Es que sí. Sin cabeza no vamos a ningún lado. Y de todo lo que hablamos, si no estás bien mentalmente o a nivel de reflejos y tal, sobre todo en los porteros y porteras, olvídate. Totalmente, sí, porque hay veces que psicológicamente, porque no te sale un ejercicio, tal, puedes desconectar un poco y no estar suficientemente activa y cualquier balón tonto, que se te escape, que te rebote, lo que sea. Al final hay muchos encuentros. Encima siendo portera, si eres centrocampista y pierdes un balón, bueno, luego la puedes recuperar, pero si eres portera igual es. Sí, bueno, también he probado a darle de cabeza, a buscar el balón y la verdad es que no se siente nada y es una pasada, o sea, no pierdes el contacto porque al final la misma zona con la que le vas a dar al balón, ¿no? Solo que está el protector y dices, jolín, es que se reían mis compañeras porque antes hacíamos algún ejercicio de calentamiento dándole de cabeza y claro, yo no quería darle y se me hacía aquí una marca, tal, y claro, con el protector esto le puedo dar todo el rato que quiera al balón sin tener ni una pizca de dolor. Y para los niños también. Yo cuando era sí. niño me tirabas un balón y decía, lo rematas tú. Pero yo no voy ahí. Y le pasa a muchos niños. ¿No? Hombre, es que al final en etapa de crecimiento, ¿no? Creo que es importante proteger. No, pero que ya por el aspecto de proteger. Claro. Les da miedo, evidentemente porque no deja de ir a por un balón a golpearlo, pero el proteger, que están en etapa de crecimiento, creo que es muy importante y no hay que dejar de lado esas cosas. Totalmente. Vale, vamos con las preguntas. Sí. Una empieza tú si quieres. ¿Hacemos una tú, una yo? Vale, venga. Dale. Ahora lo pongo esto aquí, no Vale. están bien de listas. Un referente. Así rápido y que Casillas. Vale. Qué bueno. Vale, ¿Bar sí o Bar no? Sí. Un partido que nunca olvidarás. ¿Mío? El de la Supercopa. ¿Y uno que no sea tuyo? El de la final de Champions del Barça femenino de la temporada pasada, que fui a ver. ¿Prefieres ganar un partido con un paradón o pararte un penalti en el último minuto? A ver, prefiero ganar el partido. Eso siempre ganar. El penalti está muy bien, pero los 3 puntos, si están asegurados, yo creo que los 3 puntos. Vale. Pues penalti y ganar el partido. Mejor momento de tu carrera.
yo creo que mi mejor momento a nivel de muchos aspectos es ahora. O sea, sí he disfrutado en otros equipos, he estado en muy buen nivel, pero creo que la madurez de ahora, el trabajo que llevo ahora mismo a la espalda, creo que es el mejor momento, y creo que cuando me ha tocado competir, creo que lo he podido plasmar por la comodidad que siento al jugar. ¿Tu mayor virtud? Aunque no lo parezca porque soy muy nerviosa, creo que la calma dentro del campo ahora en algunos aspectos. O sea, hay momentos que creo que sé enfocar, mejor dicho, el foco. Patrick Larqué, en una palabra. Locura. ¿Y tu mayor defecto? Que igual a veces le doy mucha importancia a las cosas y le doy muchas vueltas. Y eso a veces tampoco es bueno, ¿no? A nivel personal y a nivel futbolístico. Vale, me queda uno. Un equipo que te gustaría enfrentar. Por decir alguno fuera de aquí, pues yo creo que el Arsenal, el PSG, alguno de estos, quitando, y de aquí de España, el Barça. Siempre, ¿no? ¿Hay equipos que todavía no toman en serio el fútbol femenino? Sí. ¿Cuál es el mejor gol que te han marcado? El mejor gol. Pues... Eso es creo, dura, ¿eh? mira, me voy a quedar con el de Supercopa, uno de los que me hicieron, pues, que fue un golazo. O sea, bueno, es que creo que los tres que me hicieron sí, fueron golazos. No, ahí no podías hacer mucho. Creo que fuera el juego, es que la calidad de las jugadoras, yo creo que no te sabría elegir uno de los tres, pero fueron goles muy buenos y creo que demuestra la calidad que está ganando el fútbol femenino. Qué bien. Si tuvieras que describirte con un emoticono, ¿cuál sería? Un emoticono. Creo que el de así utilizo mucho. ¿El de así? El de así. ¿Qué es lo más raro que llevas en tu bolsa de entrenamiento? Lo más raro... no te sabría decir. Pero lo que sí llevo siempre es algo referente, o sea... igual no es raro, pero es la cinta del pilar, ¿no? Que es algo que me recuerda a mi tierra. Siempre llevo la cinta del pilar y luego algún muñeco o alguna cosilla que me han regalado que yo que sé, te hace pensar, ¿no? En algo positivo, en alguna persona positiva, algo que te ayuda, ¿no? A desconectar. ¿Quién es la graciosilla de tu equipo? O sea, la típica que en el vestuario es la graciosa. Es que hay muchas, ¿eh? Yo creo que con la que más me río de Rosa. ¿Y la canción favorita para antes de un partido? Es una pregunta que nunca sé contestar, porque creo que depende mucho del momento. Ahora, por ejemplo, hay muchas veces que me pongo Guitarrica de la Fuente, es la de Nacido para Ganar. Qué guay. Vas por picos, ¿no? También Sí, depende. o sea, creo que es mucho depende de cómo estás emocionalmente en ese momento, porque a veces necesitas como cosas más fuertes y otras veces más calmado. Yo que soy muy nerviosa a veces prefiero lo calmado para relajar y porque si no sales con un nivel de activación demasiado arriba. Vale, ¿qué comida no puede faltar en tu dieta ahora mismo? Una cosa que si te la quitan dices, no, por ahí no paso. Por las tostadas. Tostadas. Las tostadas del desayuno. ¿Con qué te las haces? Pues a ver, con queso y jamón cocido. Uf, qué rico. O huevo, depende del día, ¿no? El día del partido también con huevo y cosas así. Creo que eso, el desayuno es lo que más me gusta. Vale, pues ya estaría, ¿no? Hola, soy Patricia Larqué, portera del Atlético de Madrid femenino y bueno, os quiero decir que utilizo Protector para el día a día en los entrenamientos y los partidos y tengo que decir que es muy cómodo y que es como realmente si no llevaras nada, es una protección que creo que es bastante importante para el tema de los golpes en la cabeza sobre todo y que debemos sobre todo potenciar en el fútbol base. Y bueno, también remarcar que está hecho en mi tierra y eso es muy importante, ¿no? Zaragoza.